Muy buenas tardes, nuevamente en una nueva edición del Replicatorio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Lo escuchas bien? Acá, este programa vamos a iniciarlo en forma diferente, porque tenemos a un gran amigo, un gran militante peronista, un hombre muy comprometido siempre con lo social, con la salud. Y tenemos con nosotros en el arranque del programa a el doctor Oscar Rena. Doctor, para quienes no lo conocen, se los presento brevemente. Es cirujano general, médico terapista, médico sanitarista, ha sido director general de hospitales de la provincia de Mendoza, subsecretario de salud de la provincia y ex ministro de salud de la provincia de Mendoza, en el último periodo el año 2015. Así que estamos con él, le damos la bienvenida. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por estar esta tarde con nosotros compartiendo esto que es el Replicatorio. Edu. Buenas tardes, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes, un placer. ¿Lo escuchás? Sí, hola. Buenas tardes, un placer, Oscar. Eduardo Montenegro habla desde Buenos Aires. Un poco más retorno. Okay. No hay problema. No, te escucho muy bajo. Sí, bueno. No hay problema. Ahí estamos. Bien. No, estaba dándole la bienvenida. Un placer que esté con nosotros para en este arranque del programa. Nosotros hacemos el Replicatorio aquí todos los martes a las 7 de la tarde. Y bueno, y nos encanta recoger aquí puntos de vista y opiniones que nos sirvan para pensar que la construcción de un mundo distinto, de un país distinto y de una sociedad distinta es posible. Así que bienvenido, y Gonzalo me contó algo de su trayectoria y de su prestigio bien ganado en el área profesional, así que nos gustaría conocer alguna de sus ideas. Gonzalo, vos que sabés más sobre el tema, sería interesante que guíes esta conversación. Sí, bueno, hoy estamos con Oscar y como invitado especial de nuestro programa. Queríamos hablar con Oscar un tema que a nosotros nos interesa de sobremanera, más en estas épocas, y es la salud pública, no solamente de la provincia, sino también del país. Y nada mejor que él, que tiene tanta experiencia en estas materias, como para que él nos cuente y nos diga y podamos empezar a abrir el debate respecto de la salud pública en la provincia y en el país. Bueno, ante todo, buenas tardes. Les agradezco que me hayan invitado a participar en este programa. Es muy lindo para uno que compañeros que siguen estando y militando y haciendo fuerza por defender los derechos de las personas y aquellos que más lo necesitan. Indudablemente que la salud forma parte de uno de los pilares más importantes de la política de cualquier provincia, de cualquier república o de cualquier nación. No hay forma de tener ciudadanos con derecho a la salud que no estén verdaderamente sanos, con el objeto de poder trabajar, poder recibir la retribución y gozar de los beneficios de vivir en un país con derecho y con derecho a la salud y a la inclusión en toda su forma de verla. Cuando vos, Gonzalo, me preguntás por el sistema de salud, en realidad es importante que también conozcamos el sistema de salud, qué es lo que es el sistema de salud y cuál es el sistema de salud que tiene la República Argentina, y en definitiva donde también la provincia de Mendoza está formando parte dentro de este sistema federal con las 23 provincias. Los sistemas de salud en general, uno que ha tenido la oportunidad de recorrer
tanto en el conocimiento, en la capacitación y también en la experiencia en ciertos países donde uno ha trabajado en Colombia, en Chile, ha trabajado en Uruguay, ha trabajado en Brasil, previamente a cumplir ciertas funciones públicas, como ha sido parte de la formación y la capacitación que uno debe hacer previo, con la experiencia agregada para después tomar responsabilidades dentro de lo que a uno le toque estar, y fundamentalmente en los sistemas de salud, porque la responsabilidad de esto va con un valor agregado, porque se refiere a la salud de las personas que integran una región. Cuando nosotros hablamos de sistemas de salud, estamos hablando de todo aquellos, lo que se pone a disposición, todas las instituciones, más los recursos, con el objeto de brindar salud a la gente. Si uno hace un pantallazo general, hay diversos sistemas de salud y hay algunos que son considerados sistemas de salud con resultados beneplácitos, y hay otros sistemas de salud donde, a pesar de colocar recursos, los resultados de los indicadores no están acordes. En ese modelo tenemos los llamados sistemas universales, esos sistemas que de alguna manera están con puestos a través de los impuestos por el Estado, y de ahí el Estado de alguna manera contribuye a la fiscalización, al control, a su vez con seguros privados que de alguna manera complementan. Entonces hay sistemas a nivel mundial. Los mejores sistemas universales, por ejemplo, lo tenemos en Singapur, lo tenemos en Hong Kong, lo tenemos en Japón. Cuando uno se va... ¿Son sistemas prioritariamente privados o tienen una gran intervención en la parte pública? Tienen también con componente público. En Europa, por ejemplo, tenés aquellos como universales públicos con buenos resultados, como es España, y otros totalmente privados, donde el Estado les obliga a comprar un seguro dentro de la República, como en los Países Bajos, como es Holanda, ¿no? Y el resto de Europa son en realidad muy parecidos, y de acuerdo a que después podemos ampliar en cuanto a cómo se los mide, es en cuanto a los resultados que tienen. Pero cuando nos vamos a América, o saltamos el charco, como se dice, nos vamos a América. Sí. Estados Unidos, yo diría que es el menos eficiente dentro de todo, comparativamente con el gran volumen de dinero per cápita que pone. Entonces, cuando uno analiza los recursos que pone a disposición, la eficiencia, la efectividad y cuáles son los resultados en cuanto a la satisfacción o a la conformidad que puede tener el paciente o que puede tener el usuario, son muy verosímiles. Entonces Estados Unidos pone per cápita un valor importantísimo, casi alrededor de los $14.000 per cápita, contra, por ejemplo, una Argentina que pone 800. Y tenemos otros que ponen menos que Argentina, Chile, por ejemplo, Uruguay, y cuando uno compara esos indicadores, o Cuba, dentro de lo que es Centroamérica, los resultados son bastante mejores. O sea que también queda demostrado que no por más dinero y por más que se ponga o se asigne, que es la palabra adecuada, per cápita, se obtiene buenos resultados. Estados Unidos tiene un sistema donde hay una gran mayoría que tiene seguros privados, hay 50 millones que están fuera del sistema, y ahí se estuvo trabajando en la época de Obama con el Obamacare, y que ahora, que fue un principio de darle servicio a aquellos que no lo tenían. Bueno, ya entró en disputa si verdaderamente con el nuevo gobierno de alguna forma ese modelo va a continuar o se le va a quitar los recursos. Argentina, de alguna manera, en su historia, podemos decir que es uno de los sistemas más fragmentados que tenemos, ¿sí? Argentina está, digamos, además de la complejidad,
tiene un alto nivel de fragmentación. Ya te dije que más o menos los aportes están alrededor de $800 per cápita. Está dentro de los que ponen bastante dentro de lo que es América o Sudamérica, y con resultados no tan buenos comparativamente, por ejemplo, con Chile, no así con Uruguay, Colombia más o menos, y Uruguay también tiene resultados. Cuando uno dice resultados, estamos hablando de ciertos indicadores, indicadores que tienen que ver con la mortalidad infantil, con la mortalidad materna, con la cobertura de medicamentos. Digo, es un menú que de alguna manera te permite decir, todo esto lo pongo y cuáles son los resultados que yo obtengo. Cuando uno habla históricamente de cómo se fue creando o qué fue el modelo de la Argentina, bueno, partió desde modelos allá por el año 40 de la modernización, parte con un modelo centralizado, es decir, donde todo se conducía a través de la nación. Y de alguna manera iban a convocar a modelos que se acercaba a la universalización. A la universalización del derecho de la salud, por supuesto. Exactamente. Luego eso, en el segundo proyecto que se intenta llevar ya por los años 50 y algo y 60, pasa a un modelo de descentralización, donde de alguna forma se transfiere en el proceso federal a la tutela y a los recursos, a las provincias y a los municipios. Y luego, el último que intenta unificar es a través de la financiación. ¿Sí? Llevarlo a través de la financiación a ese modelo unificador. Siempre fracasamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digo, tenemos el sector público que pone, tenemos el sector de las obras sociales de los asalariados que son empleados y hacen sus aportes. Después tenemos los que están a través de las prepagas como seguros, y también tenemos hasta una obra social de la tercera edad, porque nosotros tenemos PAMI. Bueno, después hablamos de eso un poco más, porque Mendoza con PAMI tiene un comportamiento distinto, porque los que se jubilan como empleado público son de la obra social de empleado público de la provincia, y los que no trabajan en el Estado sí van a pasar a PAMI, como son la gran mayoría de los que se jubilan por diferentes actividades en la República Argentina. Pero decía, y que me parecía oportuno en el relato, es que de alguna manera, ¿por qué no logramos ponernos de acuerdo? Y bueno, entonces vemos que siempre en esto, bueno, no hay vencedores, siempre han habido vencidos, y los vencidos son siempre los ciudadanos. Son los que terminan pagando, los que ponen plata de su bolsillo. La ineficiencia de las decisiones la termina pagando, y a veces la termina pagando en estos modelos el que menos tiene. El que más tiene, de alguna manera las arregla, y el que menos tiene busca en el Estado y termina a veces pagando lo que no tiene para poder tener un servicio. Entonces, siempre los vencidos han sido los que menos tienen, y han sido los ciudadanos que son más pobres. Y esto termina siendo un problema, una enfermedad política. Termina siendo que políticamente no terminamos de ponernos de acuerdo, y que a un modelo integrador, porque a veces no hay capacidad para dejar los intereses personales de cada uno de los grupos que intervienen en esta fragmentación sanitaria o de servicios de salud, para que cada uno delegue algo y poder tener un modelo que nos dignifique, y que de alguna manera, no sé si ir a un modelo, por lo menos tener un debate para ir a un modelo con mejores resultados, siendo los modelos universales a veces los que mejores resultados tienen. Hay muchos países que lo logran con el consenso, así como se logró en su momento después de Franco el Pacto de Moncloa, donde de alguna manera se termina de fijar una base donde todos estamos de acuerdo,
Y esa base es respetada independiente de los cambios políticos que pueda tener la República, que vengan o más socialistas o socialistas más de izquierda o liberales como el gobierno que tenemos ahora. Pero habiendo llegado a un consenso de ciertas estructuras incambiables en cuanto a qué servicio, al programa médico obligatorio, a la cobertura que tiene con la niñez, con la maternidad, con la mujer, con la tercera edad. Hay elementos donde podemos ayudar a crecer sobre una base que ya se consiguió con el tiempo. Entonces me parece que ese es el gran desafío que de alguna manera debemos tener, los que de alguna forma tienen decisiones políticas, a pensar en un modelo sanitario, en un sistema de salud acorde a la circunstancia, porque crecemos tanto, se crece en tecnología, se crece donde ya podés consultar al médico a través de un WhatsApp en eso, y todavía hay gente que no tiene acceso ni a los servicios mínimos de agua potable, a servicios mínimos de cloaca, de alimentación. Imagínate a veces lo que le cuesta llegar para tener un servicio mínimo de salud, ¿no? Donde el 70 al 80% de la problemática se resuelve en la atención primaria. Y la atención primaria, de ese 80 que te digo, consume muy pocos recursos comparado con el segundo o con el tercer nivel. O sea que si la eficiencia en la asignación de los recursos indudablemente está en la atención primaria, en acercarse más a la prevención y a donde está la gente y donde la gente reside, indudablemente que los resultados con el tiempo terminan siendo poner menos dinero cuando vos, de alguna manera, la atención primaria ha hecho el papel que le corresponde. Sé que, disculpame que te interrumpa, pero sé que durante tu gestión esa fue una de tus prioridades, ¿no? Totalmente. Yo tuve un poco tiempo en la gestión como decisor importante, siendo ministro, y sí, indudablemente que cuando vos tenés poco tiempo, creo que lo más relevante es darle a la atención primaria el valor que necesita. ¿Qué significa darle valor a la atención primaria? Es decir, tratar de que los médicos estén donde tienen que estar, cerca de los barrios, cerca de la gente, igual que la enfermería. Vos dar un asistencialismo básico con médico de familia necesario para resolver los problemas que la gente consulta en la atención primaria. Pasa que si eso no existe, saltan las barreras y esas consultas, que son mínimas, no quiero decir mínima en cuanto a la gravedad, terminan yendo a la guardia de los hospitales. Claro, y las guardias de los hospitales están sobrecargados de toda esa gente que no encontró la respuesta en la atención primaria, y ese hospital de segundo a tercer nivel está preparado para otro tipo de cosas. Claro. Está preparado para las grandes decisiones, para las grandes intervenciones de cualquiera sea la especialidad. Que terminan consumiendo recursos que en realidad los podrías, consumiendo recursos porque los malgastarías o los gastarías mucho mejor en este tema de atención primaria. Sí, y para eso vos tenés que tener una política que presupuestariamente de alguna manera incentive al médico a ganar por sus derechos de atención un valor remunerativo acorde al estar en ese tipo de trinchera. Porque si no, de alguna manera los médicos que se reciben y hacen sus especialidades, vos ves que todos van a la cirugía, todos van a la anestesiología y van muy pegados a la aparatología porque saben que es donde van a tener sus mayores ingresos trabajando, claro, 30 o 40 años de su vida, que estar 30 o 40 años en un centro de salud. Entonces, allí hay que acercarle de alguna manera la capacitación, hay que acercarle la tecnología, hay que acercarle los recursos necesarios y también que tengan buenos ingresos. ¿Sí? Sí, que vaya de la mano el tema presupuestario, pero además el incentivo hacia el profesional para que el profesional se comprometa. Claro, es que no puede haber esos de primero, los profesionales que están en la atención primaria, que tienen una capacitación, que son médicos de familia, algunos que son obstetras, otros que son pediatras, y otros que son clínicos, especialidad que termina un poco de diluirse, es fundamental. Digo,
Sí. de alguna manera tiene tanta importancia que a veces no se ven remunerados como corresponde, porque nadie quiere ir a la periferia ni a esos lugares. Exactamente. Edu. Sí. Doctor, me quería sacar una duda. Me imagino... No le escucho bien. A ver, para porque... ¿Me escucha mejor ahí? ¿Me escucha mejor ahí? No, acá en los auriculares no lo escucho. Bueno, Gonzalo, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bajito. ¿Vos sí? Yo no lo escucho por los auriculares, no lo escucho por ahí. No lo escucho por acá. Bueno. No. Gonzalo, transmitile... Ahí estamos, ahí te escucho. Ahí te escucho. Ahí te escucho. Bueno. Decime. Sí, tengo una presunción y bueno, me gustaría que usted me sacara de la duda si es una presunción errónea y si no, que me la ratifique. ¿Es el Estado el mayor inversor en la salud en la Argentina o son los particulares? Es muy buena la pregunta esa. En realidad, el Estado es ahora un buen inversor. Ha sido el que ha llevado la hotelería y ha llevado la tecnología en muchos lugares. Creo que Mendoza también está a la altura de la circunstancia, hablando en la especialidad de lo que es el NOTI, lo que es el Hospital Central y lo que es el Luis Lago Maggiore. Ahora, en el contexto general, bueno, difiere mucho por lo que es cada una de las provincias, por este federalismo que tenemos, y está más concentrado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en los alrededores de la provincia de Buenos Aires, y lo privado tiene su implicancia, aunque en años atrás, en los gobiernos de Kirchner, se hizo con el Hospital de Cruce y con otros hospitales el avance de la traumatología, de la emergentología y llevarle de alguna manera la alta complejidad, pero si no está distribuido con distintos hospitales de acuerdo a la población, dando esta inversión de calidad, esta inversión de infraestructura y de tecnología, y en el balance general es de acuerdo, como dije, geográficamente podemos decir que son más los privados que los públicos. A veces los públicos tienen hay intereses de por medio, entonces cuando uno discute estas cosas juegan de los dos lados, porque a veces los que están adentro de los hospitales y son los directores también son los dueños de las instituciones privadas. Entonces, en ese doble rol que a veces cumplen y tienen su poder de decisión, le terminan dando más prioridad a su inversión privada, donde ellos están afuera y donde tienen las ganancias comparativamente que estando en lo público, donde están solo por un sueldo. Entonces, digo que es muy buena la pregunta porque necesita, no la tengo en su totalidad, pero sí necesita un análisis más profundo, mucho más regional. Yo conozco el hospital por ejemplo, de urgencias que tiene Misiones, con una que en realidad yo era consultor para llevar a una decisión de un sistema en el hospital de Rawson de San Juan, donde yo había sido contratado como consultor para ayudarlos a decidir, y voy a Misiones y dije, bueno, que me voy a encontrar acá en Misiones. Me llevó, en ese caso, el ministro, por orden del gobernador Gioja, y en realidad me encontré con un hospital realmente para la alta complejidad, y exclusivamente para la alta complejidad, no solo por la tecnología, sino por todo lo que era el sistema informático, porque ese sistema informático de alguna manera, como lo tenemos nosotros, mucho hecha por islas que no están conectadas entre sí, mostrando un sistema integrado que realmente me llamó la atención y que yo lo propuse para instalarlo. Entonces decía, a veces estas cosas que sobresalen, hablando de Misiones, en cambio a veces te vas al Chaco, te vas a otra, y realmente falta hasta la atención primaria, ¿no? Entonces, en un balance general, ha crecido mucho el sistema público, y el sistema público últimamente, en los últimos 12 años de gobierno, pero siempre tiene una supremacía de inversión y de gasto el sistema privado, los hospitales privados. Así es que hoy, por ejemplo, las prepagas, antes se difería mucho de tener los efectores propios. Yo me acuerdo cuando fui presidente de los OSEP, en el gobierno del doctor Arturo Lafalla,
realmente se intentaba sacar todo afuera porque el efector propio no llegaba, es decir, era una dicotomía que tenía la obra social, indudablemente que también ahora lo tiene, en poner los recursos en lo propio y en lo privado, porque había gente que viviendo en la periferia o viviendo en departamento alejado del Hospital del Carmen, donde todavía no tenía el Misericordia y solo tenía el Fleming, y bueno, no tenía acceso a no pagar coseguro y tenía que utilizar el privado. Con el tiempo, obras sociales y prepagas como la Swiss Medical, que ya ha avanzado bastante con el Hospital Español, y el hospital que está haciendo OSDE en Palmares, habla de donde el modelo termina de cambiar con grandes inversiones de los privados a tener efectores propios, donde sus afiliados, si bien puedan tener libre elección, como modelo que tanto se preconiza dentro de los sistemas liberales, es que ahora están buscando para achicar sus costos y no tener diversidad de elección de la gente, de sus pacientes o de sus asegurados, a que vayan directamente a su propio efector. Esas son grandes inversiones. Allí, por ejemplo, Swiss Medical está por invertir alrededor de 40 millones de dólares en el Hospital Español. Entonces, que no va a modificar su estructura edilicia, que va a modificar su tecnología y que va a modificar la calidad de servicio. Y OSDE, que está haciendo algo parecido a lo que es el de Hungría, que pertenece a los camioneros de Mendoza, entonces esa infraestructura de alguna manera le está dando a la provincia un cambio dentro de los efectores privados. Y los efectores públicos, bueno, se está avanzando, creo ahora, en la guardia del Hospital Central. Creo que el NOTI necesita una reconversión que tiene que ver fundamentalmente por el espacio, para poder separar lo ambulatorio y los diagnósticos a la internación, y el Lago Maggiore, que también lo comenzamos nosotros, que tiene que ver con crear una nueva maternidad. Entonces, la pregunta tan importante va con eso. De acuerdo a cómo lo miremos, pero siempre está teniendo una supremacía de la inversión por la retribución que puede tener, porque no se mira y no se mide la satisfacción como medio del paciente, sino que se termina siempre midiendo por los valores económicos. Cuando uno lo mide desde la satisfacción del paciente, se van a dar cuenta que la atención, la buena atención, la calidad en ponerle buena cara, en perder poco tiempo, en cumplir con los horarios, se valora mucho más que si la cirugía sale sin complicaciones. Como verás, Edu, tenemos para hacer, me parece, 2 o 3 programas más con Oscar para seguir hablando de este tema tan importante que es la salud. Pero además, y para no abusar del tiempo de Oscar, te cuento que es el vicepresidente de la Lepra, acá en Mendoza, del club de fútbol Independiente Rivadavia. Así que bueno, también le vamos a pedir, así ya lo despedimos, que nos cuente un poco de su actividad deportiva. En realidad, a mí me apasiona mucho el tema de la salud, porque digo, lo aprendí siempre como independiente que uno es magíster internacional. Digo, a veces cuando uno lo dice como título, pero lo que se buscaba es tener capacidad para después venir al territorio y resolver los problemas a la gente. Es decir, yo no concibo de alguna manera de estar en una función pública que uno no esté dispuesto a resolver los problemas, fundamentalmente a los que menos tienen. Y a veces los que menos tienen, si bien necesitan los recursos monetarios, hay otras cosas que las necesitan y que tienen que dársela y entenderla, que es escucharlo, que es saludarlo, que es hacer una sonrisa, que es tenerlo incorporado como uno más al sistema y no hacer diferencia en este tipo de cosas. Creo que eso fue lo que más me llevó en mis 65 años. Luego ya que me preguntan eso de la jubilación, siendo un hincha desde que, aprendí a ser hincha por mi padre, que ya no lo tengo, porque una vez me lo preguntaron y yo iba al club Independiente Rivadavia, iba con corbata, iba con moñito, y mi padre con sombrero, mi padre que era un verdulero, vendía verdura. Éramos muy humildes, muy pobres, pero en el momento de ir a la cancha
de ir a ver al Club de los Amores, como se decía, nos vestíamos elegante. Y acompañé a mi padre mucho tiempo y viví en el Club Independiente Rivadavia momentos de gloria de todo punto de vista. Después vino una decadencia que tiene que ver por muchos factores, que no es a lo mejor el momento de analizarlo, y cuando quedé libre de ver cómo ocupaba mi tiempo, aunque uno siempre sigue con el amor del sanitarismo y todo eso, más que nada para poder brindarle a aquellos la experiencia y que transmitirle un know-how para que lo tengan y que lo tengan como base de experiencia y que luego crezcan en el conocimiento, fue que ¿qué pasaba con Independiente? Independiente venía de alguna manera con muchos inconvenientes, donde muchos se apoderan del club para hacer lo propio. Y dije yo, de todo lo que viví, tenía que dar un grano de arena con el objetivo de modificar eso que se estaba viviendo, ¿sí? Donde iban los que se hacían cargo para hacerlo para beneficio propio y no para Independiente. Fui convidado o invitado fundamentalmente por el doctor Ignacio Berríos, que también es médico, que había sido presidente del Círculo Médico y que nos unía ese tipo de pasión. Y por diferentes gente, bueno, nos juntamos y dijimos que podíamos hacer algo. El único inconveniente que no teníamos nosotros los recursos personales como tenían los que estaban antes, como para que tampoco lo pusieron en función de la gente, porque los resultados no fueron los adecuados y siempre se estuvo durante 10 años peleando el descenso. Entonces partimos con una premisa de poder, desde la experiencia de la gestión, de normalizarlo. Nos presentamos en una lista que ganamos, primero transitoria para completar un periodo que no había terminado el anterior presidente, que era Agustín Vila, y terminamos ese periodo, nos volvimos a presentar y volvimos a ganar. Y realmente tenía dos pilares, lo que es Independiente por el fútbol, que es el fútbol del Nacional B, y lo que son las disciplinas. De alguna manera las disciplinas también forma parte de un elemento social que a uno lo pone en guardia para ver muchos de los chicos y de las chicas que están en la calle, que están en situación comprometida, que viven en lugares y que es necesario incorporarlas al deporte, incorporarlas a que tengan la posibilidad de poder comer un poco mejor, a veces, en algunos casos, y incorporarlas al deporte y que el deporte sea, no en los más chicos, como un elemento competitivo, sino que sea de esparcimiento y que les permita crecer con un modelo distinto a veces de lo que le presenta la sociedad. Y el otro pilar era el fútbol, donde Independiente venía de mal en peor. Bueno, nos fue bien con la elección del director técnico, lo cual nos salvamos del descenso. Bueno, y hoy en este nuevo campeonato que termina, no estamos tercero con 22 puntos a 4 puntos y estamos todavía en el reducido de los 9. Ese reducido de los 9 es que uno pasa directo y los otros 4 compiten a la Superliga. ¿Un lugar más? Uno va directo y los otros 8 compiten por un segundo lugar de la Superliga. Está bien. Bueno, espero que tengan mucho éxito entonces en esa empresa. Bueno, Oscar, verdaderamente ha sido un gusto y un placer tenerte y poder tenerte acá en el programa con nosotros. Te vamos a dejar comprometidos para próximos programas y algunas palabras finales para despedirnos así ya. Bueno, en realidad tocamos un poco el ABC de todo sistema sanitario. Hicimos un popurrí porque uno después sin querer se va metiendo en el lodo y bueno, y entra a ponerlo lo más fino, pero creo que tenemos que tener la fortaleza, creo que tenemos que tener la valentía
y aquellos lo que tenemos un perfil social altamente concebido por la necesidad de transmitirle a la gente que tengan un derecho a la salud que sea equitativo, que sea igualitario. Creo que hay que pelear por esto, para desterrar estos modelos que son todo lo contrario, con un derecho que no lo tienen, las inequidades, las desigualdades, y que indudablemente que se terminan transmitiendo en enfermedades, y que esas enfermedades lógicamente terminan con la minusvalía o terminan con los graves problemas de salud mental. Y digo, hay tanto para hablar de esto, hay tanto para hablar de la tercera edad. Digo, nos hemos preocupado tanto por aumentar la esperanza de vida y no existe una política de la tercera edad donde nos vamos a encontrar, yo lo digo no como viejo, ya no existe la palabra viejo, sino una tercera edad avanzada donde no estamos para estar no molestando, pero a veces en los sistemas de los hijos, cuando nos quedamos solos, porque nuestra pareja o quien compartimos les toca marcharse, y no formar parte de una sociedad que molesta, sino de estar en los espacios adecuados, y no hay un modelo preparado para este tema de la tercera edad. Creo que son temas a discutir, son temas que deben tener un componente básico de compromiso, esté quien esté, porque esté quien esté vamos a seguir siendo viejos, claro. Esté como esté vamos a enfermarnos, y entonces todas esas decisiones que sigo sosteniendo de tener muchas de bases con común acuerdo, y que ningún cambio de gobierno permita modificar esas bases, va a ser indudablemente el crecimiento permanente que uno necesita, y no con altibajo, porque si no tenemos mortalidad que suben y viene otro y dice, mirá, yo como bajé la mortalidad, y el otro aumenta la mortalidad materna y el otro se jacta de que la bajó. Digo, y esto no es para jactarse, esto son obligaciones que tenemos los que nos toca en ciertos lugares tomar decisiones políticas públicas, a que esas cosas existan lo menos posible. Siempre van a existir, no hay forma de decir que no vamos a tener mortalidad materna, no, pero lo que tenemos que bajar es el índice de embarazo de las adolescentes, aumentar el tema de la información y la cultura, estar adecuado para cuando los embarazos de alto riesgo. Digo, hay muchos temas que indudablemente podemos hablar, pero esto es lo que siempre a veces nos pasa, que hablamos mucho y hacemos poco. Entonces, el ser declamativo, uno a veces por la experiencia lo dice, pero también reconozco que cuando uno está en terreno, las cosas no son tan fáciles, a pesar de que las conoce, que las hizo, que las estudió, pero a veces en terreno, por las diferencias, que eso es lo que estoy hablando, la diferencia del sistema, de la política, porque esto lo termina arreglando la política. Sin ningún lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. La verdad que ha sido un gran honor poder tenerte acá con nosotros. Eduardo. Sí, muchas gracias también de mi parte, y lo despedimos con un saludo del compromiso de volver a tomar contacto, y nos vamos a despedir con un poco de música antes de pasar a nuestro segundo bloque. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.